Palacio de Liria, Madrid. La pequeña Isabela Mendoza, de 8 años, paralizada desde su nacimiento, observa desde su silla de ruedas de 100.000 euros mientras Diego, el encargado de limpieza, juega en la alfombra persa junto a su hija Carmen. 20 millones invertidos en tratamientos, 17 especialistas internacionales, 4 premios Nobel consultados. Todos coincidían, nunca caminaría. Pero justo en ese instante, mientras la multimillonaria Victoria Mendoza irrumpe gritando que despidan a ese hombre, sucede lo imposible. El pie derecho de Isabela se mueve 2 centímetros hacia Carmen, el primer movimiento voluntario en 8 años de vida. Porque a veces el milagro no surge de la medicina costosa, sino de un padre que gana 1.000 euros al mes y de una niña con zapatos rotos que solo deseaba una amiga. Diego Morales cruzó el umbral del Palacio Mendoza con las manos agrietadas por la lejía y la espalda rendida tras 10 horas de trabajo. 42 años, viudo desde hacía 3, padre soltero de Carmen, que crecía con sus abuelos mientras él fregaba los palacios de los ricos madrileños. El edificio en el Paseo de la Castellana era un monstruo de 6.000 metros cuadrados, 20 estancias que olían a riqueza antigua y a soledad moderna. La agencia lo había enviado como sustituto de emergencia bajo normas estrictas: nunca hablar, nunca mirar, nunca existir más allá de lo indispensable. 10.000 euros mensuales por convertirse en un fantasma eficiente dentro de la mansión de Victoria Mendoza, 35 años de perfección quirúrgica, heredera de un emporio farmacéutico de 4.000 millones. Viuda de un magnate petrolero fallecido dejándole otros 3.000 millones. La primera vez que vio a Isabela, algo en su interior se quebró. La niña permanecía inmóvil en su silla de ruedas tecnológica, un compendio de ingeniería de la NASA que costaba lo mismo que un piso en Salamanca. 8 años de belleza frágil, cabello negro como ala de cuervo, ojos color miel llenos de una inteligencia atrapada, las piernas inmóviles bajo una manta de cachemir. Paralizadas desde el nacimiento por una parálisis cerebral que 20 millones de euros no habían podido conmover. Diego fue desarrollando una rutina silenciosa. Llegaba a las 6, cuando la casa aún dormía. Siempre limpiaba donde Isabela pudiera verlo. Comenzó con pequeños gestos clandestinos, figuras de origami hechas con papel higiénico que se convertían en cisnes, flores dejadas estratégicamente, sombras chinescas cuando la luz lo permitía. Isabela lo miraba con hambre de contacto humano, y cuando él se atrevió a guiñarle un ojo, violando toda regla, casi sonrió. Casi. Después de 3 meses ocurrió lo impensable. Era sábado, los abuelos enfermos, la guardería cerrada. Diego llevó a Carmen al trabajo, escondiéndola en el cuarto de las escobas con el iPad descargado y la súplica de mantenerse callada. Carmen, 7 años de energía pura y ropa del mercadillo, aguantó 5 minutos antes de escabullirse tras una mariposa. La encontró en el salón, a 3 metros de Isabela. Las niñas se miraron como 2 criaturas de mundos opuestos. Carmen rompió el hielo con una inocencia desarmante, preguntando si aquella silla podía volar como la de los X-Men. El silencio que siguió fue eléctrico. Luego ocurrió el primer milagro. Isabela rió. Una risa real, cristalina, que llenó el palacio como no sucedía desde hacía años, y pronunció su primera palabra en 2 años. No, Carmen no se inmutó. Dijo que era una pena, porque a ella le encantaría volar, pero podía hacer el pino, y se lanzó a dar volteretas torpes sobre la alfombra persa de 100.000 euros, ignorando el sacrilegio. Isabela volvió a reír, y luego hizo lo imposible, extendió la mano hacia Carmen, unos pocos centímetros de movimiento voluntario que contradecían 17 diagnósticos. El grito de Victoria al entrar podría haber quebrado cristales. Lo que vio fue su peor pesadilla. Aquella niña pobretona en su salón, su hija riendo, falsas esperanzas germinando. Ordenó que Diego desapareciera de inmediato. Amenazó con abogados y ruina. Pero mientras gritaba, sucedió el milagro que 20 millones no habían comprado. Isabela movió el pie derecho. 2 centímetros conscientes hacia Carmen y una palabra clara: quédate. El silencio cayó como una guillotina. Victoria se petrificó al ver a su hija mover el pie. 3 centímetros esta vez. Carmen, con la inocencia que atraviesa la complejidad adulta, dijo simplemente que Isabela solo quería una amiga para jugar.
Las lágrimas recorrieron el rostro perfecto de Victoria mientras comprendía la verdad brutal. Su hija no necesitaba otro especialista de 100.000 euros, sino una niña con zapatos gastados y un padre que aún creía en los milagros. Victoria no durmió durante 72 horas, encerrada en su despacho, revisando informes médicos que costaban más que un piso. Todos coincidían en la imposibilidad de movimiento voluntario. Sin embargo, Isabela había movido el pie 2 veces. Siempre hacia esa niña del mercadillo. El detective privado que contrató hurgó en la vida de Diego, viudo, esposa fallecida por leucemia, hipoteca mínima, una hija brillante pese a la adversidad. Trabajaba 16 horas diarias para sobrevivir, sin vicios, sin sombras, solo un hombre que se dejaba la espalda por su niña. Al cuarto día, Victoria hizo lo impensable. Bajó a las cocinas al amanecer. Diego ya estaba allí, puliendo platería ajena por puro esmero. Se miraron de verdad por primera vez. Ella confesó que Isabela seguía moviendo el pie hacia la puerta, como esperando. Él respondió que Carmen dibujaba para ella todos los días, que ya la consideraba su amiga. La resistencia de Victoria se derrumbó. Permitió que Carmen volviera 1 hora diaria bajo supervisión. La primera tarde fue una revolución. Carmen entró sin mirar los Goyas ni los Stradivarius. Fue directa hacia Isabela con sus Barbies del mercadillo, una con un solo brazo, especial precisamente por eso. Jugó con abandono total, narrando historias donde princesas en sillas de ruedas salvaban el mundo. A los 20 minutos, el segundo milagro, Isabela extendió la mano y tomó una muñeca. Primera acción voluntaria compleja en 8 años. Victoria, escondida tras una columna, ahogó un sollozo. Diego, fingiendo limpiar el mismo jarrón durante media hora, observó a su hija obrar una magia que la medicina no podía explicar. Las semanas se transformaron en rutina milagrosa. Isabela progresaba. Primero las manos, luego los brazos, después el torso. El profesor Yamamoto, traído desde Tokio por 150.000 euros, estudió horas de video y concluyó que no era ciencia, sino algo que escapaba a ella. La niña había hallado un motivo para moverse. 2 meses después llegó la confrontación inevitable. Victoria citó a Diego en su despacho. Él, con los zapatos aún húmedos de lejía, ella, impecable en su traje de 10.000 euros, preguntó cuánto quería por seguir trayendo a Carmen. La respuesta lo inmortalizó: no quería dinero. Carmen venía por cariño. El afecto no se compra. Victoria quedó muda. Aquel hombre que ganaba en un mes lo que ella gastaba en un bolso rechazaba una fortuna. Él explicó que Isabela no se había movido por 20 millones, sino por una niña con zapatos rotos, y que eso debía hacerla reflexionar. Esa noche, Victoria hizo lo impensable. Bajó a jugar. Carmen la invitó con naturalidad desarmante. Isabela la observó con esperanza. Durante 1 hora surrealista, la heredera multimillonaria jugó con Barbies en el suelo, con su traje de 10.000 euros. Cuando Isabela extendió la mano para tocar la de su madre, fue el primer contacto voluntario en 3 años. Victoria lloró lágrimas verdaderas, no de guión, sino de milagro. El momento crucial llegó un jueves. Isabela intentaría ponerse de pie. Los médicos debatieron sobre riesgos infinitos. Diego cortó en seco: debía intentarlo. Con Carmen tendiéndole las manos, Diego a un lado, Victoria al otro, Isabela apoyó las manos en los reposabrazos. Su rostro se contrajo por el esfuerzo titánico. Milímetro a milímetro se levantó. Permaneció de pie 3 segundos mirando a Carmen. Luego las piernas cedieron, pero Diego la atrapó a tiempo. La niña había vencido. 3 segundos verticales en el mundo. Carmen saltaba gritando victoria. Victoria se aferró a Diego sin darse cuenta. Ya no eran la millonaria y el limpiador, sino 2 padres unidos en un mismo milagro. Esa noche, Isabela se arrastró sola hasta el sofá y preguntó a su madre si Carmen y Diego podían vivir allí. Explicó con sencillez desarmante que ellos la veían como Isabela, no como las piernas rotas de Isabela. Victoria besó a su hija y tomó el teléfono para revisar contratos, esta vez bajo las condiciones de Diego. Había comprendido que las cosas verdaderamente importantes no se compran, se ganan. 2 meses después,
Diego y Carmen vivían en el ala este del palacio, no como servidumbre, sino como familia extendida, un término extraño entre mármoles y cristales. Isabela caminaba con andador 5 pasos, su récord. Cada avance era celebrado como una medalla de oro. Las noches se transformaron en rituales de whisky y confidencias. Diego habló de Lucía, muerta en 6 meses de leucemia, dejándolo con una recién nacida. Victoria contó de Alejandro, fallecido junto a su amante cuando ella acababa de descubrir su embarazo. 2 almas rotas hallando una simetría improbable. El beso llegó después de que Isabela lograra dar 10 pasos seguidos. Se abrazaron con alegría, y sus labios se unieron con la naturalidad de quienes siempre se habían estado esperando. Luego se apartaron, asustados, evitando encontrarse durante 3 días, hasta que las niñas decidieron intervenir. Carmen e Isabela planearon una cena improvisada, pizza del supermercado y champán, una mezcla imposible de sus 2 mundos. Ordenaron a los padres que cenaran juntos mientras ellas veían una película. 2 adultos acorralados por 2 pequeñas estrategas. Rió primero Diego, después Victoria. Aquella cena marcó el inicio de algo indefinible, aunque el mundo exterior no tardó en morder. Las revistas publicaron las fotos con titulares venenosos, La millonaria y el limpiador. La alta sociedad madrileña hervía de escándalo. En la gala del RIS, Cristina Borbón-Habsburgo atacó con su perfidia habitual, llamando a Diego el nuevo pasatiempo de Victoria. La respuesta fue histórica. Era el hombre que había hecho caminar a Isabela cuando 20 millones habían fracasado, y valía más que todos los millones del salón. En el taxi de regreso, Diego no salía de su asombro. Victoria confesó que antes de él no sabía quién era, que solo existían el dinero y el control. Ahora era madre de una niña que caminaba y mujer enamorada de un hombre que no podía comprar. Esa noche, en el ala este, 2 universos opuestos se fundieron en uno solo. El ataque mediático no tardó. Un video de Isabela caminando se vendió por 50.000 euros junto con una acusación infame. Todo era un montaje. Afirmaban que Isabela nunca estuvo paralizada y que Diego era un actor pagado. El Imperio Mendoza se tambaleaba bajo las sospechas de fraude. José Mendoza, el patriarca octogenario, convocó a su hija. Frío como el mármol de su imperio, le impuso un ultimátum: elegir entre Diego y la empresa, entre él y la herencia de Isabela. Victoria salió del despacho temblando de rabia, solo para hallar algo peor en casa: periodistas invadiendo la entrada, drones espiando por las ventanas, las niñas aterrorizadas. Diego se ofreció a marcharse para protegerlas. Isabela hizo lo impensable. Corrió tambaleándose y cayendo hasta llegar a él, se aferró gritando que no se fuera, que solo estaba mejor gracias a él. Victoria tomó el teléfono y convocó una conferencia de prensa en el Hospital La Paz. Fue un evento épico, 300 periodistas, transmisión nacional. El profesor Yamamoto presentó 8 años de documentación irrefutable. La parálisis había sido real más allá de toda duda. Victoria habló con voz firme: 20 millones habían fallado, y la cura había llegado gratis, gracias a una niña y a un padre que creían en el juego. Si eso hundía las acciones Mendoza, vendería todo, pero no su familia recuperada. Entonces Isabela, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y caminó hasta el micrófono. Dijo simplemente que antes no caminaba y ahora sí, porque Carmen era su amiga y Diego el papá que quería. Carmen gritó que quería a Victoria como mamá. Los flashes explotaron, no por escándalo, sino por la historia de amor más pura jamás contada. José Mendoza observaba en directo desde su torre de cristal. La secretaria lo descubrió llorando, algo nunca visto en 60 años. Ordenó transferir de inmediato todas las acciones a nombre de Isabela. La guerra había terminado, pero Diego seguía luchando con sus demonios de insuficiencia. Una noche, abrumado por el peso de sentirse indigno, preparó las maletas y dejó una carta de despedida. Se fue al amanecer. Victoria encontró la nota a las 5 y despertó a las niñas. Comenzó la búsqueda del hombre más tontamente noble de Madrid. Lo hallaron en Atocha, sentado en un banco con maletas de cartón y el corazón hecho pedazos. Eran las 7, los viajeros pasaban sin mirarlos. Victoria en pijama de seda y abrigo, Carmen con pijama de unicornios, e Isabela, caminando sin apoyo por primera vez, lenta pero decidida.
Carmen corrió gritando que del amor no se huye. Isabela avanzó 92 pasos, su récord absoluto, hasta detenerse frente a él, jadeante. Le advirtió que si se marchaba, dejaría de caminar. No era chantaje, sino verdad, caminaba por los 4. Victoria se arrodilló en el suelo sucio de Atocha, con su pijama de 3.000 euros, y le pidió que se casara con la loca millonaria enamorada del hombre que limpiaba sus baños. La estación estalló en aplausos. Los móviles grababan. Madrid tenía su cuento. Diego miró a sus 3 mujeres y dijo lo único sensato: sí. Los preparativos de la boda transformaron el Palacio Mendoza en una obra emocional, no el evento millonario que todos imaginaban, sino una ceremonia íntima en la capilla familiar. Isabela entrenaba cada día para recorrer el pasillo como dama de honor. Carmen organizaba las flores con precisión de general. Victoria descubría que planear una boda por amor no se parecía en nada a las de conveniencia. Pero el destino aún guardaba una última prueba. Una investigación periodística hurgó en el pasado de Diego y descubrió un detalle oculto: tenía un hermano en prisión por tráfico. La noticia cayó como bomba mediática. El cuñado criminal de la princesa farmacéutica, titulaban los periódicos. Diego se derrumbó. Nunca había mencionado a Luis por vergüenza. Su hermano menor, al que intentó salvar, se había perdido en la droga mientras él trabajaba sin descanso para sostener a su esposa enferma. Lo visitaba cada mes en secreto, enviándole dinero para el abogado. Victoria lo encontró empacando de nuevo, convencido de traer solo desgracia. Pero esta vez fue distinto. Lo detuvo con calma y compartió su propio secreto. Ella también había tenido un hermano, Sebastián, muerto por sobredosis a los 19. El Imperio Mendoza nació del dolor. Su padre había fundado las clínicas de rehabilitación más grandes de Europa para expiar el fracaso de no haber podido salvarlo. 2 familias heridas por la misma sombra se miraron con una comprensión nueva. Victoria propuso algo revolucionario: contratar a Luis cuando saliera, ofrecerle una segunda oportunidad en la fundación. Diego lloró, ella también. Se abrazaron mientras las niñas los observaban desde la puerta, aprendiendo que el amor auténtico también acepta las heridas. Una semana antes de la boda, Isabela sufrió una recaída. Las piernas dejaron de responder. El pánico invadió el palacio. Los médicos hablaron de regresión, de estrés, de expectativas desmedidas. Isabela yacía en una cama hospitalaria instalada de urgencia. Carmen le sostenía la mano. Diego y Victoria se turnaban para cuidarla. Fue Carmen quien comprendió. Le susurró algo al oído a Isabela y salió corriendo a contarles que su amiga tenía miedo. Miedo de que, tras la boda, todo cambiara, que la magia terminara y regresara a la soledad. No era una recaída médica, sino miedo al abandono. Diego y Carmen se instalaron en la habitación de Isabela. Durante 3 días vivieron allí, comieron en el suelo, durmieron en colchones, convirtieron aquel cuarto clínico en una fortaleza familiar. Victoria canceló todos los compromisos y despidió a la enésima wedding planner que protestaba. La familia era más importante que la ceremonia perfecta. Al tercer día, Isabela se levantó. No de manera dramática, sino natural, como si su cuerpo solo esperara que el alma se serenara. Caminó hasta el baño, se lavó la cara, regresó y pidió el desayuno. El milagro no estaba en andar, sino en haber vencido el miedo juntos. Esa noche llegó José Mendoza. El patriarca que antes había amenazado y chantajeado traía un regalo: el acta de donación de toda la empresa a nombre de Isabela, con Diego y Victoria como tutores. Se arrodilló ante su nieta, pidiendo perdón por casi destruir su felicidad por orgullo y codicia. Isabela lo abrazó. Carmen se unió, y el viejo magnate lloró rodeado de niñas que valían más que su fortuna. El día de la boda, Madrid amaneció bajo una lluvia torrencial. Los organizadores habrían enloquecido, pero la familia Morales Mendoza reía. Isabela dijo que la lluvia traía suerte. Carmen bailaba en los charcos con su vestido de ceremonia. Diego y Victoria se miraron y decidieron que era perfecto así. La ceremonia fue íntima y caótica. Isabela caminó hacia el altar, cayó a mitad de camino, se levantó riendo, declarando que ahora era como todos, caía y se levantaba. Carmen perdió los anillos, los halló en el bolsillo equivocado,
provocando carcajadas. José Mendoza acompañó a su hija susurrándole que su marido valía más que él, porque había enriquecido a la familia de la única manera que importa. Durante el intercambio de anillos ocurrió el último milagro. Isabela se incorporó sola y caminó hasta ellos. Ya no tambaleaba. Sus piernas, fortalecidas por meses de lucha y amor, la sostenían con firmeza. Tomó las manos de ambos y dijo con voz clara que ahora eran una familia de verdad, ya no rota, sino reconstruida, más fuerte. La recepción tuvo lugar en el salón donde todo comenzó, donde Carmen había hecho volteretas sobre la alfombra persa, donde Isabela movió su primer pie, donde dos mundos chocaron para unirse. No había 500 invitados de la élite, sino 50 personas que de verdad contaban. Los abuelos de Carmen, Luis con permiso especial, médicos convertidos en amigos, y el personal del palacio que había sido testigo del milagro. Diego dirigía ahora la Fundación Mendoza para la Rehabilitación Infantil, revolucionando el enfoque tradicional. Ya no se trataba solo de máquinas ni de medicina, sino de niños jugando con niños, de amor transformado en movimiento. Carmen era la consultora principal, un título inventado que llevaba con orgullo. En esos meses habían logrado avances en 20 niños que la medicina convencional había desahuciado. Un año después, la familia cenaba en la terraza. Isabela corría por el jardín junto a Carmen, dos hermanas por elección que habían reescrito las leyes de la medicina. Victoria estaba embarazada, el vientre redondeándose bajo prendas finalmente cómodas en lugar de alta costura. Diego acariciaba aquel milagro inesperado, el segundo hijo que nunca se atrevió a imaginar. Isabela se detuvo frente a ellos con una revelación que los dejó sin aliento. Dijo que se sentía feliz de haber estado paralizada, porque de no ser así jamás habría conocido a Carmen. Ellos no se habrían cruzado. Esa familia imposible no existiría. A veces, las cosas dolorosas son las que conducen a lo más hermoso, solo hay que saber esperar el milagro. Carmen añadió, con la sabiduría de una pequeña filósofa, que ellos eran la prueba viviente de que el amor no mira ni el dinero ni las enfermedades, solo los corazones. Y que el nuevo hermanito o hermanita sería el más afortunado del mundo por nacer en una familia que sabía que los milagros existen, porque juntos habían construido uno. Mientras el sol se ocultaba sobre Madrid, 4 almas que el destino había fracturado y el amor había reparado contemplaban el futuro. El palacio, que antes fue un mausoleo de soledad, ahora vibraba de vida. Las alfombras persas mostraban huellas diminutas. Los goyas competían con dibujos infantiles. El piano de 300.000 euros estaba cubierto de partituras garabateadas por pequeñas compositoras. Diego pensó en Lucía, que habría amado presenciar aquello. Victoria pensó en Alejandro, quien nunca habría comprendido que la auténtica riqueza era esa. Pero el pasado existe para enseñar, no para encadenar. Habían aprendido la lección esencial: el amor genuino no se compra con 20 millones, no se halla en palacios dorados ni se hereda con apellidos ilustres. Nace de una niña que hace volteretas sobre alfombras valiosas, de un padre que limpia baños con dignidad, de una madre que aprende a jugar con Barbies. De una pequeña que decide caminar porque ha encontrado una razón para hacerlo. La cámara de seguridad registró la última escena de aquella noche. 4 siluetas en la terraza, Isabela y Carmen corriendo, regresando cubiertas de tierra, Diego y Victoria abrazándolas entre risas. El sistema automático marcó movimiento detectado, zona residencial. Pero lo que ninguna cámara podía captar era el movimiento real, 4 corazones latiendo al unísono, demostrando que los milagros existen. No nacen de la medicina millonaria ni de plegarias desesperadas, sino del encuentro improbable entre mundos opuestos que descubren estar hechos para completarse. El Palacio Mendoza ya no era el hogar de la niña paralizada y la madre millonaria. Era la casa de Isabela, que corría, de Carmen, que reía, de Diego, que halló el amor que nunca buscó, y de Victoria, que descubrió la fortuna que no se mide en números. Era el lugar donde el milagro habitaba, construido paso a paso, risa a risa, día imposible tras día imposible. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia tocó algo profundo dentro de ti. Las lágrimas que derramaste viendo a Isabela dar sus primeros pasos valen más que los 20 millones que su madre gastó en medicina. Ahora necesito que hagas algo importante,
Dale me gusta a este video si crees que el amor verdadero puede crear milagros. No es solo un clic, es tu forma de decir que historias como esta merecen seguir contándose. Y en los comentarios responde con sinceridad, ¿qué harías si fueras Diego? ¿Huirías del amor por miedo a no sentirte suficiente o lucharías por esta familia imposible? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Todos conocemos a alguien que está perdiendo la fe. Tal vez esta historia sea justo lo que necesita escuchar hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita. No por mí, sino por ti, porque mereces recibir cada semana relatos que te recuerden que el dinero jamás podrá comprar lo que realmente importa en la vida. Y recuerda, a veces los milagros más grandes nacen de los lugares más inesperados, como los baños del tercer piso de un palacio en Madrid. Hasta la próxima historia.